Relaciones entre clases, ya hemos visto la clase anterior, las relaciones de herencia, y incluso hemos llegado a ver cómo se implementa las relaciones de herencia, junto con muchos otros conceptos de programación orientada a objetos, y obviamente esos conceptos tienen que ver con otros conceptos que se aplican. Aplicamos pequeños conceptos que tienen consecuencias en otros conceptos como la sobrecarga, la redefinición, las clases abstractas y demás cosas, ¿no es cierto? Bien, el día de hoy vamos a ver otro tipo de relaciones. Los dos tipos de relaciones que más podemos encontrar en un diagrama de clase son justamente estas dos, las relaciones de herencia y las relaciones de asociación, ¿no? Los otros tres tipos de relaciones van a aparecer muy pocas veces, realmente muy pocas. Ahora depende, ¿no? Si queremos hacer un sistema, las relaciones de asociación hay por montones y algunas que otra relación de herencia. Tipo de programas como juegos o cosas como de repente un procesador de palabras o cosas como esas, lo que vamos a encontrar en cantidad son las relaciones de agregación y composición y algunas relaciones de herencia. Asociación prácticamente no vamos a encontrar en ese tipo de aplicaciones. Entonces todo depende de qué programas vamos a realizar para que aparezcan más de uno o más del otro. Pero al final, vamos a dividir, digamos, en dos, la programación orientada a objetos en dos mundos, el de los sistemas de información, por un lado, y ahí el diagrama de clase es un elemento muy fuerte, la base para desarrollar esos sistemas, y del otro lado tenemos los demás programas, ¿no? Los demás programas que podríamos realizar. Como dije, estos dos tipos de relaciones son las que más frecuentemente vamos a encontrar y por eso es que les damos un poquito más de tiempo a estos dos. Los otros tres tipos de relaciones los vamos a ver la próxima semana, son más sencillos, no tan complejos y bueno, si bien se presentan poco, todavía nos faltarían las de composición y agregación que todavía se usan bastante, pero si comprendemos las relaciones de asociación, las demás no van a ser muy complicadas. Bien, ahorita les voy a compartir. Ok, entonces, las relaciones de asociación. En primer lugar, las relaciones de asociación. Ok, son relaciones que se dan entre objetos de una clase con objetos de otra clase. Entonces aquí lo que tenemos que ver es objetos de una clase y objetos de otra clase. Para entender mejor este tipo de relaciones, sería bueno pensar en conjuntos, ¿de acuerdo? Piensen en una clase como un conjunto de elementos y los elementos de ese conjunto serían los objetos de la clase. O sea que en programación orientada a objetos tenemos clase, en matemática un conjunto. Una clase representa un conjunto, lo podemos representar a la clase como un conjunto. Y los elementos de ese conjunto serían los objetos de esa clase, ¿de acuerdo? Los objetos de esa clase. Entonces ahora, en una relación de asociación, es una relación que se da
entre los objetos de dos conjuntos, conjunto A y tengo el conjunto B. Cada conjunto tiene elementos, obviamente, ¿no? Entonces, la relación de asociación es una relación que se da entre un elemento de un conjunto y otro elemento del otro conjunto. Siempre va a ser un elemento del uno contra un elemento del otro. Entonces, a eso le llamamos relación de asociación. Ahora, desde el punto de vista de programación, significa que aquí tengo este elementito es un objeto que contiene datos. Del otro lado también hay un objeto que contiene datos. Cada uno tiene información personal, digamos, ¿no? de lo que ellos representan. Pero si tomo a los dos y los junto, voy a crear información a partir de esos dos. O sea, juntando, tomo la información de un objeto y información del objeto de la otra clase, los junto y juntados me generan un nuevo tipo de información, ¿no? Ahí es donde entran las relaciones de asociación, para crear esa nueva información que resulta de juntar, digamos, ¿no? Objetos de una clase con objetos de otra clase. Se genera nueva información. Entonces, en estas relaciones de asociación vamos a encontrar tres cosas importantes, ¿ok? Tres cosas importantes en relaciones de asociación. Esas tres cosas que no tienen que olvidar es el rol, la cardinalidad y la participación. El rol, la cardinalidad y la participación. Y en ese estricto orden, rol, cardinalidad y participación. El rol es el papel o el criterio bajo el cual, ¿se acuerdan que dijimos la asociación tiene que tomar un objeto de un conjunto con un objeto del otro lado, lo juntamos y ahí se genera información de juntar esas dos cosas. Entonces, yo tengo que ver bajo qué criterio estoy tomando un elemento de aquí con un elemento de allá para juntarlo. Entonces tengo dos conjuntos o dos clases de objetos y necesito saber bajo qué criterio, porque de esos dos conjuntos los puedo juntar por diferentes motivos, ¿sí? Por diferentes motivos los puedo juntar y la información que me genera de haberlo juntado es diferente si es el motivo A o el motivo B. Entonces ahí el rol, y ese rol se describe mediante un verbo. Y si no puedo usar un verbo, bueno, una frase adverbial en todo caso, ¿no? Pero necesito un verbo, algo que represente acción. Entonces, una vez que yo identifico rol, o sea, el criterio mediante el cual los objetos de una clase se relacionan con los objetos de la otra, el siguiente paso es identificar la cardinalidad. Pero antes de llegar a eso, entre dos clases, entre esos dos conjuntos de objetos, yo puedo identificar más de un rol. Puede haber, eso implica que puede haber más de una relación entre dos conjuntos, diferentes tipos de relaciones entre dos conjuntos, ¿okay? Entonces, por esa razón, si identifiqué una relación de asociación entre esos dos conjuntos o esas dos clases, yo debo anotarle y ponerle un nombre. Si encontré otra adicionalmente, aparte de esa, le debo poner un nombre, porque ese nombre me va a guiar y va a guiar a todos. Acuérdense que hay un alguien que hace el diseño, hay un alguien que implementa ese diseño y hay un otro alguien que programa en base a ese diseño. Entonces todos deben entender el significado de esos dibujitos, ¿no es cierto? Entonces, y en esos dibujitos, por supuesto, hay palabras. Las clases tienen palabras como nombre, tienen atributos y tienen métodos. Pero ahora en las conexiones entre las clases vamos a poner también palabras. Y esas palabras se llaman rol. Insisto, tengo conectado dos clases a través de una línea que es la representación de una relación de asociación. En la línea debo escribir el rol, el criterio bajo el cual estoy considerando la asociación de objetos de esas dos clases. Y recuerden, eso normalmente es un verbo, ¿ok? Y puede haber más de una relación entre dos clases de objetos. Ahora,
incluso puede haber relaciones entre la misma clase. Ahí entramos en relaciones binarias y unarias. Las unarias ya las van a ver con algo más de interés en estructura de datos, así que no me preocuparía tanto de eso. Y nos vamos a concentrar un poquito más en las relaciones binarias. Quiere decir entre dos clases distintas. Unaria es una relación entre una clase consigo misma, como la relación de matrimonio, por ejemplo. Un objeto de la clase persona se casa con otro objeto de la clase persona. O sea, un objeto de esa clase con otro objeto de la misma clase. O si la clase es animal y la relación es se come, digamos. Entonces, un animal se come a otro animal, digamos. Y el animal que se come a todos los demás animales se llama ser humano, ¿verdad? Entonces, esas son relaciones unarias, relaciones que hay entre objetos de una clase con objetos de la misma clase. Pero vamos a ver las relaciones más interesantes, las que se dan entre los objetos de una clase con los objetos de una otra clase, siempre entre dos. Ahora, una vez que hemos identificado el rol, el siguiente paso es identificar la cardinalidad. Eso es cada objeto o cada elemento de un conjunto con cuántos elementos del otro conjunto está relacionado. O sea, tomo un conjunto de partida y veo cada uno de sus elementos, que son objetos, cada objeto de esa clase con cuántos objetos de la otra clase está relacionado. Entonces, y eso me determina la cardinalidad. Pero para tener una buena cardinalidad tengo que decir uno de aquí con cuántos del otro lado. Y cada uno, ¿no? Uno, pero cada uno de manera individual. Con cuántos del otro lado. Y del otro lado lo mismo. Cada uno de esos objetos, cada uno con cuántos del otro lado están relacionados. O sea, tengo que mirar del izquierdo al derecho y del derecho al izquierdo, ¿no? Tengo que hacer en ambos lados. Y ese resultado lo voy a anotar. Y hay tres tipos de resultados que se pueden dar. Quiere decir, uno de acá, con uno de acá, y cada uno de acá, con uno de acá. Esas son relaciones de 1 a 1. Quiere decir que cada uno de aquí con uno de este lado, y cada uno de acá con uno del otro lado. Eso es 1 a 1. Tipo de cardinalidad es la de 1 a muchos. Eso significa que cada uno de aquí está relacionado con varios de allá. Cada uno de aquí con muchos de acá. Pero cada uno de este lado con solo uno del otro lado. Cada uno de acá con solo uno de acá. A ver, un ejemplito de ahí, facilito sería, tengo acá el conjunto de árboles, o sea, la clase árbol. Es un conjunto de arbolitos. Y en este otro lado, un conjunto de manzanas, ¿no? La clase manzana, la clase árbol. Cada clase, recuerden, representan a un conjunto. Los elementos de ese conjunto son los objetos de la clase. Entonces, un objeto de la clase árbol va a ser A1, el arbolito 1, arbolito 2, arbolito 3, arbolito 4, arbolito 5. Digamos. Tengo 5 objetos de esa clase. Del otro lado tendría 5 elementos del conjunto, ¿no? de árbol. Y de la otra clase, manzana, ahí voy a tener manzana 1, manzana 2, manzana 3, manzana 500, manzana 2000, digamos, ¿no? Digamos que tengo 2000 elementos en ese conjunto. Ahora, digamos que el rol es, ¿qué produce el arbolito? El arbolito produce manzana, digamos, ¿no? Un arbolito de manzanos los que tengo en ese conjunto. Entonces, la relación va a ser, un arbolito produce un grupo de manzanas. O sea, un arbolito está relacionado con un grupo de manzanas, no con todas, sino con un grupo que salieron de ese arbolito. Y lo mismo, cada manzanita salió de un arbolito. No puedo decir que esa manzana salió de 2 árboles o de 3 árboles, no. Cada manzanita con un arbolito. En cambio, de cada arbolito han salido muchas manzanitas, ¿no? Una manzanita o varias manzanitas. Entonces, de cada uno con muchos de este lado, cada uno con solo uno de allá. Entonces, conclusión, esa es una relación de 1 a muchos, de 1 a muchos.
Luego tenemos las relaciones de muchos a muchos. Quiere decir eso, que de este conjunto, cada uno de este conjunto está relacionado con muchos del otro lado. Cada uno de acá con muchos del otro lado. Y cada uno de estos con muchos del otro lado. Cada uno de estos con muchos del otro lado. Ahí podríamos poner, a ver, ¿qué le ponemos? Um, podríamos poner, a ver, la clase sandía, y está sandía 1, sandía 2, sandía 3, la clase persona, y el rol come, digamos, ¿no? Persona come sandía. Entonces, podríamos tomar que cada uno de estos puede comerse una o más sandías, digamos, ¿no? Cada uno de estos puede comer una o más sandías. Y al otro lado, una sandía puede ser comida por uno o más personas, ¿cierto? Las sandías grandes. Me imagino que en su casa compran uno y comen todos de uno, ¿verdad? Entonces, una sandía es comida por muchas personas. Y cada persona puede comer muchas sandías, ¿no? Entonces ahí hay muchos de un lado, muchos del otro lado y tenemos a muchos. Entonces ahí es importante las clases y el rol sobre todo, ¿no? Si digo, produce, el arbolito produce un montón de objetos de la otra clase, pero de la otra clase es producido solo por un arbolito, uno a muchos. En este caso de la comida, persona se come sandía, sandía es comida por persona, entonces ahí se da de muchos a muchos. Entonces la cardinalidad depende del rol. Si yo le cambio el rol, la cardinalidad va a cambiar. Entonces, ¿qué es muy importante? Cuando yo identifico dos clases, identifico la relación de asociación entre esas clases, en realidad no es la relación entre las clases, sino entre los objetos de esas clases. Ahora, una vez que ya tengo identificado el rol, y debe estar anotado, si en su diagrama no aparece el rol, ya le bajamos puntos, ¿no? Porque a la adivinanza, no puedo poner yo cardinalidad a la adivinanza. Si yo les digo nada más, persona sandía, y no le pongo el rol, entonces la cardinalidad me la estaría inventando, digamos, ¿no? Me la invento y eso sale, de ahí sale cualquier cosa. Es decir, yo no sé de construcción, me puedo inventar, digamos, ¿no? Puedo ponerle cemento al piso, al cemento, podría poner ladrillos en el techo, qué sé yo. Al final lo puedo taponear todo y va a parecer que estaba hecha bien la casa, digamos, ¿no? O sea, puedo hacer como sea. Y si soy médico, pues lo abro, ¿no? Lo manoseo por dentro y después lo costuramos y ya está, digamos, ¿no? Parece médico, parece que sabe lo que hace, digamos, pero ha hecho cualquier cosa. Entonces, lo mismo. Si no identifico claramente, entonces no puedo yo pensar que todos los que miren el diagrama van a pensar lo mismo que yo al mirar las mismas cosas. Entonces, el implementador no lo va a ver igual, el programador tampoco. Entonces, tengo la obligación de que ellos lo entiendan y por eso debo escribir el rol. Por ejemplo, ¿qué tal el profesor puso la clase persona, la clase sandía? Él se imaginó, pero no lo escribió, digamos, ¿no? De que persona come sandía. No lo escribió, solamente puso la rayita de que une esas dos clases y ya está. El implementador se imaginó, persona siembra sandía, ¿no? Claro, las personas son las que lo siembran, digamos, ¿no? Entonces, una persona siembra muchas sandías, pero una sandía es sembrado por una sola persona. Si de esa misma sandía no la puede haber sembrado, la misma plantita de sandía no la pudo haber sembrado 20 personas, digamos, ¿no? Hay uno que la plantó. Entonces, ahí la relación es de uno a muchos. Se da que sembrar, la cardinalidad es de uno a muchos. Y estamos hablando de la relación entre las dos clases, persona y sandía. Y el otro pensó que el analista que diseñó, hizo el dibujito, él estaba en su cabeza pensando que
persona se come a la sandía. Y esa es una relación de muchos a muchos. Rol diferente, cardinalidad diferente. Ahora, el implementador, ¿qué se podrá imaginar, digamos, ¿no? Con la persona y la sandía? ¿Qué tal la relación vende? Una persona vende muchas sandías. Y una sandía puede ser vendida por personas, dependiendo, o por varias, digamos, ¿no? Por varias en el sentido que si yo empiezo a registrar, digamos que registramos la sandía y queremos ver hasta esa sandía la compra alguien, ese alguien la vende a otro alguien, se lo vende a otro alguien. Si es que lo voy a registrar todos los que lo han vendido, entonces es una de muchos a muchos. Una sandía es vendida por muchas personas. Pero si solamente la sandía está en el supermercado y quiero saber a quién se le vendió, entonces una sandía es vendida a una persona, ¿no? No a varias, a una. Y una sandía es vendida a una persona y una persona puede comprar muchas sandías, una a muchos otra vez. Entonces, para la cardinalidad. No puedo dejar dos clases, unirlas y decir, imaginarme, digamos, ¿no? Un rol y las otras personas que lo miren van a pensar en uno diferente. Por eso ahí les pongo X y les pongo 0 en esa, ¿no? Cuando ustedes lo hacen, porque yo siempre me voy a imaginar otra cosa. Si usted no le pone el rol, yo me voy a inventar uno y voy a asegurarme que sea diferente de lo que usted estaba pensando, ¿no? Totalmente diferente. Entonces, por eso es que hay que ponerlo, digamos, ¿no? Hay que ponerlo. Entonces, la cardinalidad no sale de la nada, no sale de la imaginación de alguien, tiene que ver con el rol y el rol debe estar escrito en el diagrama. El tercer punto es la participación. Y la participación hay dos tipos, que es total o parcial, y esa se debe a cada clase en particular. En este caso, la idea, ¿qué significa participación? Es si los elementos de ese conjunto están relacionados todos o no están relacionados todos. Aquí la negación de todo sería algunos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes matemáticas otra vez? Para todo, y la negación de para todo sería existe un, digamos, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, es todos o algunos. Dentro de ese algunos está ninguno también, por si acaso. Porque todos, alguno y ninguno son tres cosas diferentes. Pero en este caso es todos o algunos. ¿Por qué el ninguno? Digamos que está, porque en realidad no hay tal cosa, digamos, ¿no? Si yo, ahorita me van a entender. Participación se refiere a una clase. Si todos los objetos de esa clase están relacionados o no. ¿Están o no? Todos, toditos, toditos, sin excepción. Puede ser que sí. Y si es así, entonces la participación es total. Y puede ser que no, es decir, no todos están relacionados. Algunos sí, pero algunos no. Entonces esa participación es parcial. El ninguno, es decir, si ningún objeto de aquí está relacionado, ¿no? Si ningún objeto está relacionado con otro objeto de otra clase, entonces no hay relación. No hay relación. Entonces el ninguno no aplica aquí porque si no hay relación, o sea, si pusiéramos que la participación es ninguno participa, entonces pues, ¿cuál es la relación? Si ninguno participa, esa relación no existe. Entonces, por eso es que hay solamente participación total o parcial. Todos o algunos. Todos o algunos. Ahora vamos a poner ejemplos. Comencemos con el ejemplo de aquí tengo la clase empleado, la clase departamento. Por si acaso, los ejemplos de aquí en adelante no le presten mucha atención a los atributos, sino que cada clase de estas de ejemplo deberían tener más atributos, ¿de acuerdo? Pero ahorita lo que quiero es que nos concentremos en el rol, la cardinalidad y la participación. Entonces, para eso solo necesito entender el concepto de cada una de las clases y no todos los datos que contiene, ¿de acuerdo? Para hallar esta relación. Entonces, para ahorrarme tiempo, no he escrito todos los atributos que debieran tener las clases, pero no significa que no tienen, sino que simplemente no anoté todo. ¿Sí? Me interesa más la clase y lo que ella representa y no tanto los atributos. Solo eso, pero recuerden,
No lo tomen ahí, no vayan a hacer que después quieran hacer un sistema donde hayan empleado y bueno, el profe lo puso ahí con 2 atributitos y yo lo dejo con 2. No, eso es otra cosa, ¿no? Esos 2 atributitos, 1 o 2 que están ahí, simplemente para entender de qué clase estamos hablando, nada más. De que le faltan, por supuesto le faltan, digamos, ¿no? Pero repito, no es de interés ahorita hablar de los atributos, sino de las relaciones entre las clases. Bien, tengo una clase empleado, un conjunto, si quieren, de empleados, y los elementos serían empleados de ese conjunto, ¿no? Del otro lado tengo un conjunto de departamentos. Piensen en una empresa que está organizada por departamento. La universidad está organizada en las facultades por carreras, digamos, ¿no? En este caso es una empresa organizada por departamento. Y ahí podremos tener el departamento de ventas, el departamento de compras, el de, qué sé yo, contabilidad, y etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Y al otro lado está Juanito, María, Roberto, Rosa y qué sé yo, ¿no? Y, los empleados de esa empresa, ¿ok? Ahora, necesito identificar las relaciones que pueden haber entre esas 2 clases, que en realidad es entre los objetos de esas 2 clases. Y se pueden identificar entre 2 muchas relaciones. ¿Se acuerdan que hablamos de la persona y la sandía? Ya hemos pensado en 3, ¿no? 3 relaciones. Y es decir, entre 2 clases puede haber una sola relación, pudieran haber 2, 3 y hasta más relaciones entre las mismas 2 clases. Digamos que entre esta clase y la otra he identificado el rol de dirige, porque me interesa saber, o en el sistema interesa saber, quiénes son los jefes de cada departamento. Entonces identifiqué que hay una relación de asociación entre los objetos de estas 2 clases, ¿sí? Entre las 2 clases, ¿ok? Y el rol es de dirige. Y entonces de dirige. Olvídense todavía de estos numeritos entre empleado y el departamento bajo el criterio de dirige. Y esto tiene una lectura, ¿no? Tenemos que saber leer también el diagrama de clase. Esto significa que un empleado dirige un departamento, ¿no? Entonces, el rol de dirección. Quiero saber quién es jefe de qué. Ahora, identificado ya el rol bajo ese criterio, voy a pasar a la cardinalidad. Entonces digo, y escuchen bien cómo se hace esto de la cardinalidad, pues no es nomás pintarlo y ya está, digamos. Hay que analizarlo. Digo, y siempre partimos así, acuérdense, un empleado. No le miren a este 1, olvídense porque los números no existen todavía en este momento, ¿no? No existen los números todavía. Entonces digo, un empleado y cada uno, piénsenlo así, 1 y cada uno, es decir, lo que piense para uno se aplica para todos los demás. No se olviden que esto es un conjunto. Como conjunto tiene varios elementos. Entonces digo, 1 y cada uno de los empleados dirigen un departamento. Miren, 1 y cada uno. Un empleado puede ser que pille de ese conjunto, agarro 1 y ese sea jefe. Entonces hay un empleado que jefe, obviamente no va a ser jefe de nada, es jefe de algún departamento. Ya pillé un empleado que es jefe de o dirige un departamento. Pero o si sigo escarbando el empleado, puede que ese otro no sea jefe de nada. Entonces, ese empleado dirige 0 departamentos. Ahora ya pienso en genérico. 1 y cada uno de los empleados, cada uno dirige ¿cuántos departamentos? Le pongo 0 como mínimo, porque cada uno, y hay algunos que no dirigen nada, entonces ellos dirigen 0 departamentos, porque tengo que ponerle en modo numérico, ¿no? ¿Cuántos? 0 implica no dirige. Y hay algunos que sí dirigen un departamento. No hay empleados que dirijan 2. Si estuviera analizando un problema donde se puede dar esa situación, lo debo anotar. ¿Ok? Esto depende, la cardinalidad depende del rol y el rol depende obviamente del contexto del problema. Entonces, dentro del contexto del problema pueden variar las cardinalidades. Aunque mantenga el rol, puede variar la cardinalidad. Y eso depende del contexto.
Entonces, un empleado dirige en un negocio genérico, digamos, de 0 a 1, es decir, hay algunos que no dirigen nada y algunos que sí dirigen, lo hacen a un solo departamento, no dirigen 2 o 3. Si ese fuera el caso de un problema que estoy analizando, entonces le pongo aquí, ¿no? De 0 a 3. Ahora, ya está pintado esta parte de la cardinalidad. Ahora voy a ir a la otra y otra vez. Un departamento y cada uno de ese conjunto, uno y cada uno de ellos, son dirigidos por ¿cuántos empleados? Un departamento y cada uno es dirigido por exactamente un empleado. O sea, no hay un departamento que tenga 2 jefes, ni 3 jefes, ni 4 jefes. Tiene un solo jefe. Entonces, un departamento y cada uno de ellos es dirigido por un solo jefe, que obviamente es un empleado del negocio, ¿no? Está registrado como un empleado del negocio, con el cargo de jefe de ese departamento. Entonces, la conclusión, después de haber pintado la cardinalidad, es: esta es una relación de 1 a 1, de 1 a 1. ¿Ok? Bien, esto se puede verificar. Para poder verificar la cardinalidad, lo que hacemos es trabajarlo como conjuntos. ¿Ok? Y aquí tengo, por ejemplo, el conjunto de empleados, ¿no es cierto? La clase empleado, tengo un conjunto de empleados. Y le voy a poner sus elementitos, objetos de esta clase. El empleado 1, el empleado 2, el 3, el 4, el 5, el 7. Vean, no necesito poner esto lo puedo hacer sin tener que poner ejemplos concretos, sino algo para darme idea y verificar la cardinalidad. De eso se trata. Tampoco voy a poner dos elementitos, digamos, ¿no? Lo recomendable está entre 5 y 10, por si acaso. Y al otro lado tengo el conjunto de departamentos. Digamos, este es contabilidad y esto es ventas, por poner un ejemplo, ¿no? Y aquí está Juan, María, Rosario, Charo, Roberto y demás, digamos, ¿no? Están por acá. Ahora, en el rol de dirige, digo, a ver, este empleado es jefe de este departamento. Este empleado es jefe de este otro departamento. Solamente pusimos 2 departamentitos nada más. Y estos no son estos otros son empleados del negocio, pero no son jefes de ningún departamento. Entonces, no hago la conexión. Esta es la conexión, que es la relación de asociación entre objetos de esta clase con objetos de esta otra. Y ahí se puede ver claramente que en el rol de dirige, esta rayita conecta a 2 nada más. Uno de un lado y uno del otro lado. Uno de un lado y uno del otro lado. Entonces, esto tiene una cardinalidad de 1 a 1 y se lee así: cardinalidad de 1 a 1. ¿Sí? Y con eso queda comprobado esto, ¿no? Y aquí mismo estamos viendo empleados que no están conectados a nada de allá. Hay empleados que no están conectados a nada de allá. Y de este lado, fíjense, es la línea roja, no la miren a la verde. La roja es la asociación de dirige, la relación de dirige, la línea roja. Y de este lado, bueno, está conectado con uno solo, del otro lado, y toditos están conectados porque eso significa que cada departamento tiene un jefe. Todos los departamentos tienen un jefe. No todos los empleados son jefes, ¿se dan cuenta? Este jefe, los demás son empleados, pero no son jefes. Simplemente eso, son empleados, pero no son jefes. Ahora, ya vimos la cardinalidad, ahora la participación. Ustedes ven aquí, toditos los departamentos están conectados, entonces su participación bajo este rol es total. Todos participan, todos están conectados, quiere decir, ¿no? Del otro lado, la participación es parcial porque no todos están conectados. Aquí solamente hay 2 conectados y el resto está totalmente desconectado. No todos están conectados, lo cual implica participación parcial. Si aquí estuvieran toditos conectados, la participación sería total. Si aquí no hubiera ninguna conexión, no hay ninguna rayita de aquí, entonces yo soy el que está mal, ¿no? Porque no puedo tener un conjunto que no esté conectado con nada de
Quiere decir que esos objetitos viven a su libre albedrío solitos sin que nada le afecte. Y eso no sucede. Están siempre conectados. Todas las clases están conectados siempre. Los objetos de una clase siempre están conectados con objetos de otra clase. Siempre. No van a ver una clase solita volando por ahí en un diagrama. Si ocurriera eso, algo están haciendo mal. Algo están haciendo mal, digamos, ¿no? Piensen en eso. Ese es un tip. Por eso, ¿se acuerdan que le decía? La participación es o todos participan o algunos. No puede haber ninguno. Porque si aquí ninguno, entonces, si de aquí no hay ninguna rayita roja, entonces ese rol, ¿qué es? No, ya no conecta nada con nada, ¿no? O sea, si de aquí no sale ni una raya roja, obviamente de aquí tampoco, porque si de aquí sale, tiene que llegar acá. ¿Ok? Ahora vamos a ver, y esta es una relación de 1 a 1, porque cada rayita conecta uno de cada lado. Uno de cada lado. Ahora, vamos a ver otra relación entre las mismas clases. Otro rol, ¿no? Otra relación. Esta vez la relación de pertenencia. De pertenencia o, si quieren, de el empleado que trabaja en un departamento, ¿no? Los empleados y dónde trabajan, si quieren. Necesito identificar los empleados y dónde ellos trabajan. Entonces, el rol identificado es el de pertenece, o también podría ser trabaja en. Cualquiera de los dos sería correcto escribir. Pertenece o trabaja en. También se lo puede tomar así. Trabaja en. Entonces, miremos aquí en el diagrama de clase. Puedo decir, y miren otra vez, ya tengo el rol. Ahora voy a ver la cardinalidad. Ya puse la rayita que conecta en una relación de sucesión de objetos de esta clase con los de la otra, o viceversa. Ahora bien, ya tengo el rol. ¿Bajo qué criterio? Bajo este rol, un empleado, otra vez, un empleado, acuérdense que no hay nada de esto, así que cuando digo uno no tiene nada que ver este numerito que está aquí. Un empleado pertenece o trabaja en un solo departamento, un empleado y cada uno de ellos. ¿Trabajan en un departamento o trabajan en más de un departamento? Lo correcto sería en uno solo, digamos, ¿no? Entonces, un empleado le pertenece a un departamento o trabaja en un solo departamento. Entonces, anotamos ahí esa cardinalidad. Ahora sí, este uno sí, ¿no? Este uno ya es válido. Pero cuando miramos de aquí para allá, ahora, cuando mire de aquí para el otro lado, este uno no lo veo, no existe para mí ese. Entonces digo, en un departamento y en cada uno de ellos trabajan ¿cuántos empleados? Aquí es cantidades, ¿no? En un departamento y en cada uno de ellos trabajan desde mínimo uno hasta muchos. En realidad aquí no debería escribir asterisco, aquí lo correcto sería ponerle N. Y lo vamos a arreglar. N. Entonces, en un departamento trabajan mínimo uno a muchos empleados. Esto se pone, esto de N, cuando recuerden que estamos tratando de reflejar la realidad. De repente, en el departamento de contabilidad trabajan 7, pero el negocio crece y podría aumentar más. Puede que el departamento de ventas tengan 5 empleados, pero podrían trabajar más. Yo no voy a hacer un sistema para, como está ahorita, ¿no? Con 5 vendedores y 3 contables, digamos, ¿no? Yo tengo que pensar que en la realidad eso va a crecer. Entonces, la relación de a un departamento, ahorita hay 3, pero podrían ser 5, podrían ser 7, y si el negocio crece pueden ser muchos. Como no la tengo clara cuántos, se pone N. Con N estamos indicando que son muchos, y normalmente aquí en este tema sería de más de 3, digamos, ¿no? Porque si es uno solito se pone 1, si son 2 exactos se pone 2, y si son 3 exactos se tendría que poner 3, pero normalmente hay más de 3
ya significan varios, digamos, ¿no? Y sobre todo si puede ser fluctuante, es decir, en un departamento hay 3 empleados y en otro departamento pueden haber 20 empleados, ¿no? Por ejemplo, en una carrera, empleados administrativos debe haber 1 o 2, digamos, pero empleados profesores pueden fácilmente llegar hasta 50. ¿Se dan cuenta? Entonces, y depende, ¿no? En otro departamento pueden ser más, pueden ser menos. Por eso, esto de un departamento le pertenecen mínimo uno, por lo menos debe haber uno que trabaje ahí, si no también no justificaría, digamos, ¿no? De uno a muchos. Este es un rango, por si acaso, donde está el mínimo y el máximo. Ahora, la cardinalidad subsecuente es de 1 a n. 1 a n. No tiene que estar aquí el 1 y el n allá, digamos, ¿no? Si en un lado hay 1 y en el otro lado hay n, no importa si el lado donde está el n está a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo. Que el dibujito aquí se hizo en horizontal, pero también pudiera ser en vertical, ¿no? Entonces no hay problema por eso. Eso sigue siendo de 1 a muchos, así se lee. Es una relación de asociación de 1 a muchos, y esta es de 1 a 1. Ahora, la participación, si ven acá, estamos reflejando para corroborar esto. Digo, este empleado, obviamente, como es el jefe de este departamento, por supuesto, trabaja en ese departamento. Hay 2 rayas distintas de color, porque este es por un rol y esta es la conexión por otro rol. Este trabaja en este departamento, este otro trabaja en el otro departamento, este trabaja en este departamento, como bueno, obviamente si él es jefe de este departamento, por supuesto que trabaja allí. Este jefe de acá, digo, trabaja acá, no es su jefe, pero él trabaja acá, el jefe es este de aquí, este trabaja acá y el otro trabaja por allá. Entonces, ahora, si miro de aquí, de cada uno de ellos solo sale una rayita nomás. De cada uno solo una rayita. Eso me confirma de que al frente es 1. Del empleado mirando al departamento, 1, porque de cada uno sale una rayita, 1 nada más. Ahora miro de este lado hacia allá. De cada uno de ellos, miren, de este salen varios. Entonces, a este lado, con respecto al otro, es de 1 a muchos, ¿no? De aquí salen muchos para este lado, pero de aquí para allá solo sale 1. Y eso se queda en relación de 1 a muchos. La participación, toditos estos tienen una rayita, total. Toditos tienen una rayita, total. La participación de la clase departamento es total y la clase empleado también es total, porque todos participan. Y aquí viene lo importante, algunos dirán, todos deberían conectarse, no necesariamente, depende del rol, por eso hay 3 cardinalidades diferentes, ¿no? 1 a 1, 1 a n y de muchos a muchos. ¿Ok? La lectura, aquí abajito tienen la lectura. Todo departamento es dirigido por un empleado. Y un empleado puede, miren, el puede no es lo mismo que debe, ni es lo mismo que lo hace o que dirige. Un empleado puede dirigir, el puede viene por este 0. Puede dirigir un departamento, ese es el límite máximo, y el puede viene para el 0, porque así como puede sí, también puede no. Un empleado pertenece a un departamento, y a un departamento le pertenecen muchos empleados, 1 o más empleados. Bueno, tercer ejemplo. En este ejemplo, tomemos la clase profesor y la clase carrera. Una vez más, no le miren mucho los atributos, le he puesto unos 2 o 3 nada más para que se entienda de qué se trata. Y el objetivo son las relaciones. Tengo un conjunto de profesores y un conjunto de carreras, así lo miro como conjuntos, ¿verdad? Y el rol pude haber puesto aquí también de jefe. Profesor es jefe de tal
carrera, digamos, ¿no? Entonces, pero ese rol no me interesa. Ya lo vieron antes con el otro ejemplo. Ahorita, digamos, el rol de trabaja en, y quiero reflejar aquí que el profesor trabaja en una carrera. Un profesor trabaja en una carrera. Eso es lo que quiero mostrar. Entonces ya tengo la relación y tengo el rol, ¿no? El rol. Ahora debo pasar a la cardinalidad, ¿no? A la cardinalidad. Esto todavía no está hecho aquí tampoco. Entonces digo, un profesor, y miren cómo lo hago, ¿no? Uno y cada uno de profesores que están en este conjunto trabajan en cuántas carreras. Cada uno, pero pienso en alguno individual. Entonces trabaja mínimo en una carrera, porque si tengo la lista de profesores, no sería profesor si no trabajara en alguna clase, en una carrera, digamos, ¿no? En alguna carrera. Entonces, un profesor trabaja en una, pero también podría trabajar en dos, o en tres, en cuatro, o en varias. Hay algunos profes que conozco, por ejemplo, en la facultad, trabajan en unas 20 carreras. Conozco a más de uno que trabaja en 20 carreras. No dije que da 20 materias, que no. Ya algunos están diciendo, ¿cómo trabaja tanto? Tampoco es tan trabajador que digamos. No estoy hablando de la relación del profesor con las materias que dicta, sino con las carreras con las que trabaja de alguna forma. Yo, por ejemplo, soy profesor, podría ser de esta materia nada más y ya trabajo en 3 carreras, porque hay alumnos de informática, hay otros de sistemas y hay otros de redes. Entonces, yo trabajo en las 3 carreras, ¿no? Podría verse así. Por eso es que esto no es las materias que dicta, sino simplemente la relación que estoy marcando es la de trabajo. La de las materias es otra relación un poquito más complicada, pero aquí no lo voy a confundir con eso. Entonces, un profesor trabaja en una, por lo menos en una, porque si no trabajara en ninguna, ya no existe ese profesor, digamos, ya no tendría por qué estar aquí. Un profesor trabaja en una a muchas carreras, mínimo uno, digamos, ¿no? En muchas carreras. Y en una carrera en particular trabajan también muchos profesores. Y en una carrera en particular y en cada una de las carreras trabajan muchos profesores. Entonces aquí tengo una relación de muchos a muchos. Muchos a muchos. Estas relaciones de muchos a muchos no son muy cómodas de programar, de eso son casi imposibles de programar. Entonces, como son prácticamente imposibles de programar, es que esto evoluciona. Es decir, comenzamos en una parte a hacer esto, y es decir, anotamos las relaciones y su rol, y luego sus cardinalidades. Eso es en la fase 1. Y si la cardinalidad es de 1 a 1, ahí se queda. Si la cardinalidad es de 1 a n, ahí se queda también. Pero si la cardinalidad es de muchos a muchos, entonces ahí tengo que rehacer esa parte del diagrama. Por eso es fase 1 y fase 2. Entonces tengo que rehacer de nuevo esto, porque si lo dejo así, el implementador va a tener problemas de implementar esas clases, ¿no? Va a tener serios conflictos en programar. Entonces, para dejárselo sencillo a él, para que programe, modifico el modelo. Esto es un modelo aceptable, por si acaso. Así es como se inicia y luego se evoluciona a esto que es ya lo correcto. No me doy cuenta de entradita de analizar un problema de que hay esto, sino veo esto primero y de aquí me aparece esto. En esta evolución de la relación de asociación, se mantiene la asociación entre las dos clases, la cardinalidad cambia, en las dos clases principales se vuelve 1. En los dos lados se vuelve 1. Ahora, esto me genera una nueva clase. Me genera una nueva clase. Y esta clase nace de la relación, por eso es que aquí con línea segmentada, escuchen bien, ¿no? Con línea segmentada conecto la clase nueva con la relación de asociación. Una clase nueva conectada con la asociación, con la rayita que representa la asociación.
esta línea punteada no está a esta clase ni a la otra, sino es una forma de decir que está conectando a ambas, ¿no? Y se pone así, línea segmentada. La continua significa que esta clase y esta están relacionadas en relación de asociación. Y de la relación nace una nueva clase. Nace una nueva clase. Ahora, esta relación que antes existía se convierte en una doble relación. Esta era una relación de muchos a muchos, y en la evolución se convierte en una doble relación. Una de uno a muchos y otra de uno a muchos. El mucho se queda en la clase nueva. En la clase nueva se queda el muchos. Y en las clases anteriores, uno. Y así tengo una relación por la izquierda de uno a muchos y una relación por la derecha de uno a muchos. De uno a muchos por la derecha. Ahora, recuerden, esto es en la fase 1 y es correcto que esto aparezca así. Pero no se puede quedar así. Pasamos a la fase 2, donde miren que estoy cambiando la cardinalidad. Ahora ya es 1 a cada lado. Siempre va a ser 1. Y acá, en lugar de tener n, se pone asterisco. Este asterisco quiere decir de 0 a varios. De 0 a varios. La evolución va así. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver esto, cómo se respalda esto en la notación de conjuntos, cómo compruebo, digamos, ¿no? De que es una relación de muchos a muchos. Para eso, si quieren, lo pueden hacer antes, es decir, antes de poner la cardinalidad, podrían hacer los conjuntitos y ya de aquí los sacan y los ponen acá. O si lo hacen la cardinalidad desde acá en el diagrama, lo pueden comprobar haciendo representación de conjuntos. Entonces aquí tengo el conjunto de profesores, el conjunto P, ahí está el profesor 1, profesor 2, profesor 3 y así hasta el profesor 11. Y hay un 12 y hay un 13 más, por si acaso. Un 12, 13 y hasta un 14 hay acá. Ahora, al otro lado tengo el conjunto de carreras. Aquí tengo el conjunto de carreras. Carrera 1, carrera 2, carrera 3, carrera 4. Entonces, en la relación de trabaja en la carrera 1 y este también trabaja en la carrera 2. Y estoy poniendo las rayitas que conectan, digamos. Este profe trabaja aquí y este mismo profe también trabaja acá. Este profe 2 trabaja en la carrera 1, también lo hace en la carrera 2 y también trabaja en la carrera 3. Trabaja en estas 3 carreras. Este otro profe solo trabaja en la carrera 3, nada más. El profesor 4 solo trabaja en la carrera 3 y nada más. El profesor 5, en cambio, trabaja en la carrera 1 y también trabaja en la carrera 4, ¿no? Donde estamos, sí, el profe 5 trabaja en la carrera 4, siguiendo la rayita. El profesor 6 trabaja en la carrera 1. Él trabaja en la carrera 1, el 8 trabaja en la... A ver... En la carrera 3. Y así. Como verán, he trazado rayitas de cada profe porque todos trabajan en alguna carrera. Y hay algunos que trabajan en varias carreras, digamos, ¿no? Y algunos habrá que están en todas. Y listo, una vez que he terminado de representarlo, veo de aquí, de cada uno, cuánto sale mínimo, cuántas líneas salen mínimo. Mínimo una. Y máximo hemos llegado aquí a 2, 3, pero pudieran ser 4 o 5, digamos. Bueno, en realidad 4, porque no hay más elementos del otro lado, digamos, ¿no? Por eso. Pero mínimo 1 y cuando es 3 o más ya es muchos. Entonces, la clase P está relacionada con la clase C con una cardinalidad de 1 a muchos. Y aquí es eso lo que están viendo, ¿no? De 1 a muchos, de este lado. Y cada carrera está conectada, y aquí se ve mejor todavía,
con más de un profe. Cada carrera con más de uno. Pero mínimo ha de ser uno, digamos. ¿No? Mínimo ha de ser uno. Pero pueden ser 2, 3, 4, 5, 50 en la carrera de informática, 50 en la carrera de sistemas, ¿no? Algo así. Una vez hecho esto, la cardinalidad. Cada uno, mínimo uno y máximo hartos. Entonces, mínimo uno, máximo varios. Más de 3 significa esto, ¿no? 2, 3 o más, ¿no? 3 o más deberíamos leer como cantidad. Ahora, esto ya evolucionó y ya acabamos de comprobar la cardinalidad de muchos a muchos. Hay muchos de un lado y muchos del otro lado. Ya está el diagrama de la evolución. Ahora necesito el diagrama siguiente. Esta nueva, a través de conjuntos, se va a representar de esta otra forma. Esta nueva clase es un nuevo conjunto, pero esta nueva clase que ha aparecido por la relación de muchos a muchos, es una clase especial. Miren que cada una de estas clases es un conjuntito de elementos simples, digamos, ¿no? De elementos simples. Mientras que esta clase es un conjunto especial. Es un conjunto de pares, porque aquí en esta clase, como conjunto, está agarrando en realidad un elemento de aquí y uno de aquí, y ya es parte de esto de acá. Entonces, cada rayita que ven ustedes acá, cada línea, es un elemento de este conjunto. Cada una de estas líneas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, a ver, 2 y 3 son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 líneas. Implica que aquí van a haber 21 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que es más o menos la mitad, y como esto está más chiquito, 21. Pueden contarlo. Si aquí hay 21 rayitas en total, aquí tiene que haber 21 elementos. Y ahora, estos son pares ordenados. Pares ordenados. Conocen esa notación, ¿verdad? Entonces, esto sale siendo una relación. Desde el punto de vista matemático, esta es una relación. Una relación es un subconjunto del producto cartesiano de otros dos conjuntos. Subconjunto, porque el producto cartesiano es todos contra todos, ¿no es cierto? Cada uno de aquí con todos los de allá. Y cada uno de aquí con todos los de allá. Ese es el producto cartesiano. Pero esto que tenemos es un subconjunto, porque cada uno de aquí no está con todos los de allá. Y cada uno de acá tampoco está con todos los de allá. Este no está con toditos. Este está con algunos, este está con otros, este está con otro y este está con otro relación, ¿verdad? Ok. Entonces, esto llega a ser un subconjunto del producto cartesiano de esos dos. Y por definición, eso es un conjunto, la relación es el subconjunto del producto cartesiano, eso es un conjunto de pares, aquí la está. Este es un conjunto de pares ordenados. De tal forma que el primer componente pertenece al conjunto de la izquierda y el segundo componente pertenece al conjunto de la derecha, ¿no? Por eso se llama ordenado, ¿no? El de la izquierda y el de la derecha. Ahora, recuerden, este nuevo conjunto representa a este de acá, que son pares ordenados. Ahora, una vez que he hecho esto, empiezo a conectarlo, y no está tan difícil. Aquí dice profesor 1, entonces lo conecto con el profesor 1. Fíjense, aquí estoy anotando todas las rayitas, miren. P1, C1, esta rayita de acá, el profesor 1 con la carrera 1, el primer par ordenado. El segundo par ordenado, el profesor 1 con la carrera 2. Entonces, profesor 1, carrera 2, el segundo par ordenado. El tercer par ordenado, el profesor 2 con la carrera 1. Entonces, profesor 2, carrera 1.
Profesor 2, carrera, a ver, carrera 2. Profesor 2, carrera 2. Profesor 2, carrera 3. De acá, profesor 2, carrera 3. Cada una de estas líneas se convirtió en un par ordenado que está en esta nueva clase, en este nuevo conjunto. Ahora voy a rehacer las conexiones. Entonces aquí dice P1, lo conecto con P1. Este también va conectado con P1. Este está conectado con P2, este está conectado con P1. A ver, no, P2 también, ¿no? Este 2, 2, 2. Estos tres están conectados con 2. Aquí está el profesor 3, obviamente, al P3, el 4, el 5 con este de acá, el 5, el 6. Y así hasta el 14. Y lo mismo del otro lado, esta es carrera 1, entonces está ligado con esta carrera 1, el 2 con el 2, 1 obviamente con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y así, ¿no? Hago todas esas líneas, estoy reconectando. Y bueno, ahora puedo ver aquí que de cada uno sale una rayita, de cada uno sale una rayita o varias. Aquí hay 2, 3 o varias, o más también, podría haber sido más. Cada uno de acá. Entonces, eso es la relación de muchos a este lado. Cada uno de acá está conectado con muchos de este lado. Cada uno con muchos. Y del otro lado, cada uno de estos solo con uno, miren. De cada uno hacia el lado izquierdo solo sale una rayita. Nunca salen dos. Peor 3, digamos, ¿no? Peor 3. Entonces, de aquí allá, muchos. De aquí a acá, uno solo. Exactamente uno solo. Cada uno con una sola rayita está conectado a alguno del otro lado. Entonces, uno a muchos. Uno a muchos. Miren el diagrama. Uno a muchos. Por el lado izquierdo. Y por el lado derecho, cada uno de estos está conectado con exactamente uno de acá. Cada uno con uno de este lado. Entonces, cada uno con uno de este otro lado. Eso, y se anota así, uno. Mientras que cada uno de estos está relacionado con, en este caso, cada uno está relacionado con uno del otro lado, ¿no? Y cada uno de estos con muchos de este otro lado. Cada uno de estos con muchos de este otro lado. Entonces vamos viendo de aquí sale un montón de rayas, de aquí también otro montón y otro montón. Entonces, de uno a muchos, de uno a muchos. Repito, hacer el diagrama nos ayuda a ver mejor la cardinalidad, ¿no? Trabajando en diagramas de conjuntos. Y no está tan complicadito, hay estos dos tipos de conjuntos, los conjuntitos sencillos y el conjunto de pares ordenados. El conjunto de pares ordenados. Ahora, aquí yo le he puesto el código del profesor, código de carrera. Eso quiere decir que cada objetito de esta clase contiene ese par de datos. Aquí no está el profesor 1 en realidad, sino digamos que P1 es su código. Aquí está el código del profesor 1 y el código de la carrera 1. Con ese código, si yo quiero saber más información, voy a irme a este archivo y ahí con ese código voy a ubicar el nombre y demás datos de ese profesor. Y lo mismo aquí al otro lado, ¿no? Carrera 1 y carrera. Este es el código de la carrera 1. Con ese código busco en este archivo y aquí están los demás detalles. Ahí está el nombre de la carrera, los créditos totales de la carrera y fecha de aniversario de la carrera y otros cuantos datos más, ¿no? Eso está en el objeto, que son los que se ven ahí. Entonces, esto dijimos son como enlaces, son códigos que me enlazan al otro lado. Ahora, aquí están notando ustedes que en esta relación acaba de aparecer. Recuerden que esta clase salió de evolucionar esto, nace esta otra. Estos son los códigos que lo vinculan a un objeto de esta clase y un objeto de la otra. Eso está bien. El código del profe y de aquí salió el código de la carrera. Bien.
Lo pongo en rojo porque en el diagrama no tiene por el implementador tiene que saber que está ocurriendo eso. Claro, el implementador no ve este diagrama, él ve este, por la misma razón. Él sabe que de aquí tiene que sacar el código y de aquí también tiene que sacar el código para programar acá. Cuando digo sacar, me refiero a que aquí le puede poner este nombre otro, digamos, ¿no? Sino el tipo de dato de aquí con el tipo de dato de acá a la hora de implementar esta cosa. Esto lo pongo nada más para que ustedes lo entiendan, pero os repito, en el diagrama no tiene que estar eso. No tiene que estar. Pero se agregan a esa nueva clase, se le agregan atributos. Entonces, si yo he estado analizando el problema, me doy cuenta que hay relaciones de muchos a muchos, evoluciona, y tengo que rebuscar ahora mi análisis del problema, porque he debido hacer apuntes del análisis. Voy a buscar ahí, porque cuando estoy analizando, lo primero que hago es, ¿de qué cosas? Me dan un problema y yo me pregunto, ¿de qué cosas se quiere guardar información aquí? Y la respuesta a esa pregunta me genera el conjunto de clases. Después me pregunto qué datos se requiere almacenar de cada una de esas cosas. Del profesor, su nombre y su especialidad. De la carrera, su código y el nombre de la carrera. Digamos que nada más, aunque interesa obviamente su fecha de aniversario y otro par de datos más. Entonces, esos son los atributos, decía, ¿no? Ahora, cuando de repente hago ya, hago mi dibujito de todas las clases con sus atributos, métodos y demás, empiezo a revisar de nuevo y veo que hay algunos datos de mi contexto, de mi problema, veo unos, pero no los veo en el diagrama. Si no todos los datos van a aparecer en el diagrama, sí, pero no van a aparecer al comienzo, digamos, ¿no? Entonces, aquí estoy mirando algunos y veo fecha, pero no lo puse porque si lo ponía en la clase profe, sería el cumpleaños del profesor. Y la fecha que tengo pendiente no es la del cumpleaños del profe. Entonces lo pongo la fecha aquí en carrera, tampoco, porque ese sería el aniversario de la carrera. Y, y la fecha que tengo guardada no es ni el aniversario de la carrera ni el cumpleaños del profe. Entonces, ¿qué es? Es la fecha en que un profe fue contratado en una carrera. Entonces está aquí. Aquí están el profesor y la carrera, ¿no? El profesor y carrera está aquí. Y junto con el profe carrera está la fecha. La fecha. Entonces, mirando por acá al conjunto, quiere decir que aquí están dos códigos y si quiero saber, tengo el código del profe y el código de la carrera. Quiero saber nombre y demás datos del profe, con ese código voy a este lado y aquí lo voy a encontrar, todos los demás datos. Igual, si quiero saber más datos de la carrera, voy al otro lado y ahí voy a conseguir los demás datos. Se supone que en este objeto está su nombre y demás. Aquí solo tengo los códigos que lo enlazan acá. Y aquí mismo va a estar la fecha. Entonces, esta es la fecha, el profe fue contratado en esta carrera. Como verán aquí, cada par de cada uno de estos parcitos sale una sola línea, a la izquierda o a la derecha. Una sola línea. ¿No? Una solita. Entonces quiere decir que esto es un objetito y él contiene una fecha. Es la fecha que vincula este uno con este uno. Y si aquí hay otra fecha, es la que vincula a este con este. Este profe con esta carrera. Aquí hay otra fecha, es la de este profe con esta otra carrera. Y se almacena aquí en el medio, digamos, ¿no? Aquí. Entonces, cuando estén haciendo el análisis de un problema, como el del proyecto, van a identificar clases, con los atributos van a tener dudas, porque en el enunciado van a aparecer datos, y si usted no está claro que son de este o esta otra clase, entonces lo más probable es que no sea. Esos datos son datos que yo digo datos vinculantes. Lo que ustedes tienen que ver si esos datos son propios de una carrera, entonces 100% son atributos de esa carrera. O son datos vinculantes, quiere decir es un dato que vincula a un objeto de una clase con uno de la otra, como la fecha. Ya le dije la fecha. Esta no es la fecha del profe,
ni es la fecha de aniversario de la carrera, es la fecha en que este profe fue contratado para trabajar en esta carrera. ¿Ve? Esta fecha es la fecha en la que el profe fue contratado en esa carrera. ¿Se dan cuenta? Ese dato está vinculando a ambos. Aquí el código, es el código de la carrera, no lo vincula con nadie. Este es el código del profesor, listo. Le pertenece al profesor y listo. Pero la fecha es la fecha en que un profe trabajó en una carrera, o desde qué fecha el profe trabaja en esta carrera. Entonces es un dato que vincula a dos objetos, uno de cada lado. Si tenemos esos datos que vinculan a un objeto con otro, entonces seguro va a aparecer en este tipo de relaciones. No va a aparecer al comienzo. Miren, aquí no apareció el atributo fecha y estaba por ahí volando. Y aquí logró aparecer, ¿no? Y se pone. Y pueden haber más atributos. Yo he puesto este ejemplo de CB1, pero obviamente pueden haber uno, pudieran haber dos, tres y hasta más, digamos, ¿no? Lo más normal es uno, pero pueden haber más atributos extra. Pero recuerden que estos son atributos que conectan, cuyo dato conecta a uno de aquí con uno de acá. Uno de aquí y uno de allá. Bueno, ya hemos visto entonces cómo se hacen las relaciones de asociación. Solamente una parte complementaria para hoy. Esto está en la notación de UML 2.1. Acuérdense que UML lo estamos usando para nuestro diagrama. En la notación anterior a la versión 2.1 se hacía así, es decir, esta relación de muchos a muchos sí o sí evolucionaba. El problema es que en la anterior notación se hacía así. Fíjense, el rol se convertía en una nueva clase. El rol se convertía en una nueva clase y la cardinalidad quedaba uno a los extremos y el de uno a muchos al centro, digamos, ¿no? Al centro. Ahora ya no se hace así, porque esto lo modificaron porque traía conflictos. Conflictos en el sentido de que si no sé que ha venido de una evolución, si a mí me lo dan este diagrama y no supe, no lo conocía antes este otro, probablemente a la hora de implementar voy a implementar como de uno a muchos, que esa es la idea. Pero aquí hay otro detalle, ¿no? Esto implica que tengo un código de este lado y un código del otro lado. Estoy conectando un objeto de aquí con un objeto de allá. Aquí no hay tal. Aquí hay uno de aquí con uno de acá, o muchos de aquí, y uno de aquí con muchos de acá, y listo. Pero no hay la transitividad en realidad. La conexión no es con esto. En realidad la conexión es de este con este. Y este está haciendo de intermediario, ¿no? De intermediario entre esas dos. Entonces, para evitar conflictos, porque han habido muchos problemas a la hora de implementar esto, se lo trabajó así. Así queda claro que esta es una relación que antes era de muchos a muchos y que ahora se ha convertido en doble relación de uno a muchos, ¿no? Es su notación evolucional. Repito, si esto se deja así, da a entenderle al implementador que lo va a programar y eso le va a costar muelas y no va a terminar nunca. Pero con la evolución eso ya no está tan complicado, eso se implementa nomás facilito, porque es como tener dos relaciones de uno a muchos. O sea que una relación de muchos a muchos evoluciona y se convierte en dos relaciones de uno a muchos. Para todos los casos, muchos a muchos se transforma en dos, uno a muchos, uno a muchos. Esto se lo dejo ahí por si pillan libro donde está esto, ya no se está usando ahora esta otra notación. ¿Ok? Eso es con respecto a las relaciones de asociación. ¿Algunas preguntas? Ahora, en código, esto tiene una variación.
porque a la hora de implementar, la implementación está destinada a trabajar con estos dos tipos, ¿no? Uno a uno y uno a muchos. Ahora, esto también tiene variaciones, porque si este diagrama es para una base de datos, entonces hay un proceso que se llama mapeo de diagrama de clases a base de datos. Y ese mapeo se lo van a enseñar en la materia de bases de datos, por si acaso, ¿ya? Y por el otro lado, si esto no es para una base de datos, esto es para programar directamente. ¿Se acuerdan que les decía, no es lo mismo programar para sistemas y hay programar el otro tipo de programa? En los otros tipos de programas, este tipo de relación casi no se nos va a dar. Va más para base de datos. Y en base de datos, bueno, la clase en realidad llega a ser un archivo. Y ahí viene lo complicado, porque ya no hablamos de normalmente en OOP una clase es un tipo de dato y los objetos son variables de este tipo, ¿no es cierto? Pero cuando es base de datos, esto es un archivo. Y cada objeto de esta clase se va a traducir en lo que llamamos una tupla, un registro dentro de ese archivo, o sea, una anotación dentro de ese archivo. Entonces, por ahí viene medio complicadito esa implementación y por eso es que no la hago yo aquí, esa implementación. Porque ya tiene otra traducción un poco más compleja desde ese ámbito. Y eso prefiero que lo haga mejor en base de datos. Ahora, en lo que sí hay implementación, no de estos, sino hay de la herencia, que ya se las mostré, pero otra vez más, si la herencia es para base de datos, el código es diferente, porque cuando yo creé el archivo de la clase base, ese archivo va a tener cada registro, esos campos, y el heredero voy a tener que copiar toditos los campos que estaban aquí, los tengo que copiar acá, porque va a ser un archivo más grande con esos campitos, los atributos de esa clase, más los de la clase base. Esa parte ya no se las mostré cómo se implementa en un programa normal, pero no en base de datos, la relación de herencia. Ahora, esto, si lo quiera programar así como asociación, digamos, ¿no? Tendría que, esto de acá significa que yo dentro de un objeto, es decir, dentro de esta clase, le voy a agregar una variable que es un puntero a un objeto de esta otra clase. Y aquí voy a colocar una variable que es un puntero a un objeto de esta otra clase. O sea, en ambos lados voy a meter variables. Pero en este caso, variable es puntero. Un puntero, aquí va a haber un puntero apuntando a un objeto de esta clase. Aquí también un punterito, uno por esto, por la cardinalidad es 1. Como aquí es 0,1 significa 1, que está conectado, que voy a instanciarlo o no. En cambio de aquí sí o sí se va a instanciar. Entonces aquí voy a crear un objeto de esta otra clase, o por lo menos un puntero a un objeto de esta clase. En las relaciones de uno a muchos está más sencillo, digamos, ¿no? Así que aquí voy a crear un puntero a objetos de esta clase. Un puntero a objetos de esta clase. Y de aquí no, porque tendría que poner un vector de punteros a objetos de esta clase en cada uno de estos. Así sería más o menos la implementación de esto, cuando va en ambos sentidos. Y si aquí se hace de esa manera, esto es lo mismo, porque al final este es uno a muchos, aquí un vector de punteros a objetos de esta clase, y aquí sí un puntero de acá y un puntero a uno de acá. Pero en general pudiera ser que esta clase esté relacionada con otra y con otra y con otra. A veces hay la clase araña donde hay uno conectado con varias otras clases. Al final, a la hora de codificar, implicaría que por cada una de las otras va a haber aquí una variable. Esa implementación es muy similar a la de composición, a la de composición. Eso ya lo vamos a ver la próxima semana. La implementación de esto para no base de datos es similar a la implementación de la composición y la agregación. Y eso ya lo veríamos la próxima, donde tenemos los otros tres tipos de relaciones.
En base de datos es diferente, insisto, base de datos se hace de una manera y en un programa normal donde no conecto con base de datos se hace de otra manera, porque en base de datos cada clase implica un archivo, mientras que en un programa normal no hablamos de archivos, sino hablamos de clases, objetos, puedo crear objetos y demás, pero no almaceno. Puedo guardar información en archivo, pero no en archivo de base de datos. O sea, no es lo mismo un archivo o archivito normal que un archivo de base de datos. Por ejemplo, si yo hago un juego, obviamente voy a crear un archivo donde voy a guardar los nombres de los usuarios del juego y el nivel al que han llegado, digamos, ¿no? Eso voy a almacenar, pero de ninguna manera es una base de datos, solamente un archivito. Que cuando el jugador vuelva, voy a recordarle dónde él estaba. Que puede, en el mismo juego puede ser jugado por más de uno. Igual ahí. Jugador, juego. Uno a muchos, ¿no? Pero ese es un archivito, no una base de datos. Ya como base de datos es muy, muy diferente. Muy diferente. Repito, no se compliquen tanto por la parte de base de datos, porque tienen sistema de información 1 y 2, donde ustedes van a ver cómo modelar esto en código, y la materia de base de datos. Todos ellos ya parten de la idea de que usted ya sabe dibujar el diagrama. Ahora falta cómo lo traducimos eso a código. Con un gestor de base de datos es un tanto diferente. Hay un proceso llamado mapeo que ya no me toca a mí enseñarles. Eso ya es de otra materia. ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita? Mientras tanto, esto lo voy a guardar y se los voy a pasar en el chat. Ahorita se los paso en el chat. Listo, ya está en el chat de Zoom. Esto es diagramas de conjuntos. Las diapositivas están en la clase de la semana, ¿no? El objetivo de la materia, de este tema de la materia, es que aprendamos a modelar un diagrama de clases. Ese es el objetivo esencial. Una parte de codificación para reforzar y tratar de comprender de una mejor manera la idea o hacia dónde nos lleva, digamos, ¿no? Esta programación. Les recuerdo, es muy diferente programar para un sistema, una base de datos, a programar para algo que no va a ir a una base de datos. Entonces, la implementación de la herencia que les mostré tiene que ver con programar, hacer dentro del programa eso y no va a ir a una base de datos. Si tuviera que ir a una base de datos es diferente porque aquí hablamos de dos clases, la clase tiempo y la clase tiempo C, pero en base de datos sería el archivo tiempo y el archivo tiempo C. Y eso tiene dos tipos de implementaciones también. Un archivo donde están los datos básicos y otro archivo donde solo tengo el código del primer archivo y la centésima, si ustedes quieren, ese dato adicional. O puedo tener un archivo donde están esos tres datos y otro archivo donde están los cuatro. Y cuando esté relacionado, tengo que ver si está relacionado con el de 3 o con el de 4. Y como ven, este es otro tipo son dos archivos que se van a generar. Pero repito, un archivo con 3 y un archivo con 4, o la otra, un archivo de 3 y un archivo de 2. En esos dos, uno es un código y el otro es el otro atributo que falta. No quería complicarles con eso, me quedé con la otra porque estoy pensando en programar solo, digamos, ¿no? Para programas, no en base de datos, porque para base, repito, sistema de información 1, 2, base 1, base 2, software 1, software 2, tiene harto para allá.
Pero donde más se va a ver el diagrama es en la materia de base de datos. Y en base de datos, ese diagrama se va a convertir en la base de datos del sistema, ¿no? En la base de datos. ¿Cómo traducir eso a archivos de base de datos? Bueno, hay un procedimiento que se llama mapeo de diagrama de clases a base de datos. Entonces ustedes pueden mapear y generar, digamos, su base de datos a partir de esto de acá. Pero eso está, repito, en otra materia. ¿Ok? Mientras tanto, les recuerdo, la próxima semana terminamos con este tema y la subsiguiente empezamos ya el proyecto. El proyecto se va a realizar en toda una semana, el martes, el jueves y el sábado, ¿no? En esos 3 días se va a terminar el proyecto. El objetivo del proyecto no es hacer un programa, no es el objetivo hacer un programa porque eso va a demorar tiempo. El objetivo del proyecto es que ustedes aprendan a crear un modelo a partir de una problemática, crear su modelo correspondiente en diagrama de clases. Y ese modelo no es de todo el proyecto, es solamente el modelo de datos. Nada más reflejar en un diagrama de clases todos los datos que el sistema va a manejar. Solo datos. Ahí no se va a ver en ese modelo si el sistema tendrá una ventanita con menús, si será sobre la web, nada que ver. El diagrama solamente va a mostrar los datos que maneja el sistema acerca de la problemática que se está tratando. Ni siquiera datos del programa, porque el programa también era sus propios datos, pero nada que ver con eso. Entonces, esa es la idea. Un poquito lo del código del inicial era para más o menos estarnos ubicando de cómo se debe programar, ¿no? Cómo se debe programar y para no perder. Probablemente haga algo, les voy a mostrar un poco de código, pero no desde la perspectiva de base de datos. Recuerden que en la perspectiva de base de datos, de aquí se va a convertir en base de datos. Y cuando hacen base de datos ya no programan, no van a hacer la clase profesor, la clase carrera. Van a crear el archivo de base de datos profesor, su índice de profesor, el archivo carrera, el índice de la carrera, y cosas así van a crear, digamos, ¿no? Repito, no van a crear objetos de esas clases. Más bien, más al contrario, ahí vamos a usar componentes visuales que se conectan a bases de datos. Y eso es otra cosa también, ¿no? Es como todo precocido. Digo precocido porque gestores de base de datos ya existen, ya están escritos los gestores. Entonces, solo hay que diseñar la base de datos. Los gestores van a hacer el resto. Por eso es que no vamos a crear clases ni vamos a crear objetos de esas clases. No vamos a crear objetos tampoco desde el punto de vista de programación, porque si como implementador no vamos a crear clases. Como implementador vamos a crear la base de datos. Como programador no voy a crear objetos de esas clases. Como programador voy a usar los componentes que ya existen y conectarlos con los archivos de la base de datos. Voy a usar un componente que conecte directamente al archivo de base de datos. Entonces, ven, es un poquito diferente del mundo, digamos, ¿no? De esos dos mundos, de la base de datos, de los sistemas con la base de datos y el de programar otras cosas en general. ¿Ok? Y bueno, entonces, les decía, tienen que hacer grupos, estamos todavía a tiempo, mínimo 3 el trabajo lo vamos a hacer en la hora de clases, así que necesitan una computadora por cada grupo mínimo. Si tienen cada uno de los integrantes, mejor, pero por lo menos uno donde se va a hacer el trabajo del grupo y se va a hacer durante el periodo de clase. Excepto el sábado, digamos, ¿no? Que eso ya es genérico para todos. Pero el martes y jueves es nuestro horario y todo ya está planificado para que se haga dentro del horario. En realidad, no necesitamos más de 2 horas y el trabajo lo vamos a hacer en el transcurso
de los 3 días, no es que lo vamos a hacer todo en un día. Vamos a hacer un pedacito un día, vamos a continuar el trabajo otro día y vamos a continuar el trabajo el sábado y ahí es donde vamos a terminar. Repito, no vamos a terminar con un programa, vamos a terminar con un modelo que luego se podría programar, no un programa, o sea, no piensen en eso, porque si no, está medio fregado la cosa. Después ya se puede, a partir de ese modelo ya se puede despegar. Vamos a hacer incluso, a donde vamos a llegar a nivel de programa es a un prototipo. Hasta ahí vamos a llegar, un prototipo de sistema, digamos, ¿no? Los prototipos con estas herramientas de rápido desarrollo se pueden hacer fácilmente. Los prototipos. El prototipo no es más que la cáscara, digamos, de afuera de un programa. Porque lo de adentro hay un montón que habría que programar y eso no nos va a alcanzar el tiempo para todo eso. ¿Ok? ¿Algunas preguntas? Bueno, si ustedes no preguntan, yo pregunto. Ya sabemos cuál es el objetivo del proyecto ahora, que es crear un modelo, ¿no es cierto? El otro objetivo, como el proyecto es el examen para ustedes, es, ahorita han aprendido, digamos, le pongo un par de clasecitas, ya encuentran la relación, rol, cardinalidad, eso lo pueden trabajar. Pero la idea es, ¿qué tal si me da un problema medio completito? Por eso el proyecto es un proyectito chiquitito, digamos, ni muy chico ni muy grande, lo suficiente como para terminemos de entender, para que ustedes puedan reflejar todo esto que estamos viendo a nivel de diagrama, esencialmente a nivel de diagrama. Y obviamente van a cometer errores, ¿no? Porque se supone que no han hecho ningún diagrama de clase y estamos empezando a hacer uno. Entonces, por eso mismo no les digo, tomen este proyecto y me lo entregan tal día terminado, porque esto es igual que conteo. Si empezó mal, es como en conteo, hacer conteo de recursión. Si usted planteó mal sus ecuaciones de recurrencia, ya todo lo demás el resultado final va a ser malo, digamos, ¿no? Y en todo el camino va a haber errores. Igual acá, si su diagrama de clase está mal, todo lo que programe va a estar mal. Va a tener la pinta de algo que parece que está bien, pero todo va a estar mal. Entonces, vamos a ir haciendo de a poquito. Voy a hacer qué tanto han podido reflejar lo que corresponde y lo que no, yo mismo me voy a encargar de rehacerlo. Vamos a avanzar, muchos van a estar bien mal, otros van a estar mal y otros van a estar más o menos bien. Entonces vamos a rehacerlo todito y lo vamos a componer, digamos, ¿no? Eso que está torcido lo vamos a enrectar y avanzamos otro tramo. En el otro tramo, pero con la base de algo ya bien hecho, digamos, para continuar. Avanzamos y hacemos otro tramo y en ese tramo también algunos lo harán mal, otros lo harán más o menos y otros lo harán más bien que mal. Entonces, otra vez enrectamos y avanzamos el otro tramo. Entonces, vamos a hacer esto en 3 tramos, ¿no? Martes, jueves y sábado. Y como eso es calificable, al mismo tiempo vamos a poder ir aprendiendo de los errores que cometamos, también vamos a seguir aprendiendo, ¿no? Es una evaluación donde vamos a terminar de aprender. La idea es que sepamos hacer un diagrama de clase. En estructuras, el profe va a suponer que usted ya sabe hacer diagrama de clase, entonces él le puede plantear el problema y usted ya está el diagrama. Y a partir del diagrama ya él les va a enseñar a cómo codificar. Ahí van a aprender a codificar uno a muchos, sobre todo las uno a muchos hay hartísimo en estructura de datos. Y bueno, en base de datos lo mismo, parten del diagrama y a partir del diagrama el de base de datos le dirá, bueno, cómo se mapea eso a una base de datos. También cómo a partir de ahí aplicamos álgebra relacional y aplicando álgebra relacional ustedes van a reducir, porque minimizar la expresión que genera una consulta a la base de datos. Hay más matemática. Esa matemática es súper bonita, súper interesante. La tercera parte de la matemática discreta. La primera, la que vieron en estructura, la segunda en álgebra lineal y la tercera ya viene aquí, ¿no? En álgebra relacional, así se llama. Hay álgebra lineal y hay álgebra relacional. Esa relacional es un espectáculo. Pero no olvidemos que es matemática, pero no me preocupa, ¿no? Porque
Si a usted no le gustara la matemática, estaría en Derecho, Auditoría y ramas afines, ¿no? Están aquí porque nos gusta la matemática. No tanto para ser científicos de matemática, ¿no? Ningún Sheldon Cooper por aquí, ¿verdad? Ni sus amigos, pero somos más del estilo del amigo del MIT, ¿no? Somos más de ese estilo. Usamos la matemática. No la construimos, digamos, no la creamos, la usamos. Ok, entonces nos vemos la próxima semana y vayan alistándose ya sus grupos, ¿sí? Mínimo 3, máximo 5. Bye, bye. Hasta luego, ingeniero.